Durante muchos años hubo una visión que se le llamó cornucopia. La cornucopia, muchísimas gracias. Bien. La cornucopia era esa visión de que el país era un gran cuerno de la abundancia. Inclusive todavía en algunas imágenes de allá de 1930, 1940, 1950, se ponía al país como un gran cuerno de la abundancia y de que ahí salían animales, plantas, frutos, cultivos, un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, la visión de nuestro país no es ese cuerno de la abundancia. En, en términos de productividad, el país tiene una situación de suelos erosionados, tiene una situación de cuencas hidrológicas sobreexplotadas, con estrés hídrico, tiene también una situación de disponibilidad del agua asimétrica. Los estados de Tabasco y de Chiapas tienen una cantidad de agua mucho mayor por habitante que la de los estados del norte del país. Una de las cosas interesantes dentro también de esta visión es que cuando nos referíamos a los bosques, normalmente pensábamos en los bosques. Cuando hablamos de bosques, normalmente nos vienen a la mente los bosques templados, bosques de pino o de encino, y lo que normalmente nos han inculcado en nuestra educación es que los bosques son exuberantes y frondosos y llenos de árboles y de vida. Sin embargo, cuando uno empieza a caminar los bosques en nuestro papel de biólogos, nos empezamos a enfrentar a una realidad distinta. Esto es una realidad que podemos encontrar. Este es el Parque Nacional Nevado de Colima, Parque Nacional, Área Natural Protegida, ¿sí? Entonces, bueno, este es así como el primer momento de simbrarnos como qué pasa con toda esta situación que nos inculcaron de primaria, secundaria, hasta la preparatoria, y de repente enfrentarnos a la realidad. Caminando, esta es una imagen tomada desde un vuelo en helicóptero en el Cofre de Perote, también Parque Nacional, Área Natural Protegida, Cofre de Perote, en donde lo que uno esperaría, la imagen que esperaría es lleno de árboles. Volcán de Tacana, ahí en la frontera entre México y Chiapas, ¿sí? Nuevamente vemos aquí cómo sobresale esta práctica de cultivos. Y esto tiene una razón de ser. El 80% de los bosques del país están en manos privadas. Estoy hablando comunidades, estoy hablando de ejidos y estoy hablando también de pequeña propiedad. Entonces, en realidad, la gran parte de los bosques está en manos de ciudadanos, no está en manos del Estado. El Estado, terrenos federales, es aproximadamente el 20%. Y de estos bosques, las personas que habitan ahí tienen que sacar su sustento, ya sea transformarlo, como en este caso, las áreas forestales en áreas agrícolas o ganaderas, o el aprovechamiento forestal. La dotación promedio de terrenos por habitante por los poseedores de los bosques es de 4 hectáreas. De esas 4 hectáreas tienen que sacar todo su sustento para ellos y sus familiares. Nevado de Colima nuevamente, área natural protegida, el Parque Nacional Iztapopo, aquí 60 kilómetros de distancia de nuestra queridísima ciudad universitaria. Nuevamente Parque Nacional Iztapopo. Algunas de las causales por las que los bosques han ido disminuyendo su cobertura y también sus funcionalidades es la transformación de estos terrenos para convertirlos en zonas ganaderas. Es ganadería extensiva, en donde el ganado lo dejan libremente pastorear, y el ganado, una vez que los pastos silvestres que nacen aquí, como el zacatón, empiezan a crecer, son menos palatables, digamos, los comen menos, les gustan, los pueden digerir
los digieren con mayor dificultad del ganado. Y entonces una práctica común de los pastores es quemar el pasto para que salga el rebrote, tejidos tiernos, que son muy palatables por el ganado. Pero bueno, en esta acción, pues los incendios de los pastos se propagan con gran facilidad al arbolado. Este arbolado, en el caso del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl de Espinos-Jártegui, es un pino de lento crecimiento, crece en el mejor de los casos hasta 10 centímetros por año, de tal manera que, bueno, cuando vemos árboles de estas tallas, pues son árboles de más de 30, 40 años. De hecho, una cosa bien interesante, cuando se describió el pino Jártegui, la descripción taxonómica decía que es un árbol de corteza dehiscente. Quiere decir que uno lo tallaba y las manos quedaban negras. Entonces el taxónomo que la describió creía que era una situación natural de la corteza del árbol. En realidad, hoy sabemos que es pues los humos y los efectos de la quema de los pastos. Por eso están los troncos negros, no es otra cosa más que el tizne que está ahí. Nuevamente el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, y este es, digamos, el contexto en el cual empezamos nosotros a trabajar. Nevado de Toluca también, otro parque nacional, área natural protegida. En el Nevado de Toluca una de las causas de la desaparición de los bosques es la agricultura, en particular la agricultura de papa. Y bueno, ese es un bosque como los que nos gustarían ver, así llenos de vida, con las coberturas forestales adecuadas, con las diferentes etapas de edad de los árboles representados, es decir, árboles maduros, árboles juveniles, retoños. Esto sería un bosque verdaderamente sano. Y una de las cosas que también es interesante en este contexto es que los bosques tienen un papel fundamental en la provisión de los servicios ambientales. Estoy hablando de captura de carbono, regulación climática y muy particularmente en la recarga de acuíferos. Los bosques, la parte más importante de los bosques, bueno, esta es parte, una parte importante de los bosques es contribuir a los microclimas locales, a la regulación climática, y es increíblemente notorio cuando uno pasa de un pastizal caminando a un bosque, cómo puede sentir el frío del bosque y la sensación de humedad. Precisamente hay varios factores por los que los árboles contribuyen a la recarga de los acuíferos. Uno de ellos es la creación de sombras, la protección de los suelos, la condensación de la humedad ambiental en sus hojas, pero al final del día los árboles son cilindros de agua. Acuérdense, todos los seres vivos estamos formados por agua. En el caso de los árboles, hasta el 70% de su peso corporal es agua. De tal manera que cuando vemos un árbol, vemos un cilindro de agua, como si fuera un pequeño tinaco de agua en forma de árbol. ¿Sí? Y una parte fundamental de los bosques son sus suelos. La continua caída de hojas y de otros residuos de los árboles, como son los estróbilos, semillas, dehiscencias del árbol, producen una capa de material vegetal que es similar a una esponja, que permite acumular el agua, y esa agua, esa humedad, que ahí se deposita en forma de lluvia, en forma de nieve, en forma de rocío matutino, eventualmente pasa al suelo y conforme también pasa el tiempo, esa agua, esa humedad, puede penetrar las capas profundas del suelo hasta llegar a los acuíferos. Los bosques son muy importantes para la recarga de los acuíferos. Quizás esa es la primera parte que a mí me gustaría que tuvieran en mente en toda esta plática. Los bosques son importantes porque los suelos permiten recargar los acuíferos. Si un
bosque desaparece, en automático las modificaciones que se producen en el suelo dan lugar a una disminución en la recarga del acuífero. La parte más importante de los bosques son los suelos. Normalmente las estimaciones dicen que 1 centímetro de suelo tarda hasta un siglo en formarse. Si nosotros desaparecemos los suelos, suelos forestales sobre todo, estamos perdiendo la parte más valiosa del bosque. Podemos recuperar los árboles, se plantan, se cuidan y eventualmente llegan a recuperarse. Cuando se pierden los suelos es prácticamente muy difícil poderlos recuperar. Y bueno, el otro factor que también nos motivó a desarrollar este programa es el tema del agua. El tema del agua en sus características de disponibilidad para el ser humano, buscando también este tema de sustentabilidad. La parte, cuando nosotros recordamos el ciclo del agua, la parte en donde realmente puede ser sustentable el agua es en el uso durante su fase, ya sea superficial en el terreno o en su fase del aprovechamiento de los acuíferos. Ahí es la parte en donde lo podemos hacer sustentable. Cuando está ya en la parte atmosférica, en la parte oceánica, en la parte polar, difícilmente podemos hacer algo para hacerla sustentable. Realmente es en la parte superficial y del subsuelo donde está todas las posibilidades. Y bueno, y para ciudades como la Ciudad de México, una ciudad donde cada vez hay mayor población viviendo en las laderas de las colinas que rodean a la Ciudad de México, la disponibilidad del agua es realmente esencial para poder tener la calidad de vida adecuada, ¿no? Esta es una imagen tomada aquí a pocos kilómetros de, nuevamente insisto, nuestra queridísima ciudad universitaria, en donde a través de una provisión de pipas se llenan estas cubetitas, estos tanques para poder tener agua, porque difícilmente se puede obtener a través de succionar agua de un pozo o de las redes de abasto público. Estamos hablando de llevar agua contra gradiente altitudinal. Y bueno, cuando hablamos tanto de bosques como de agua, el referente, la unidad de aproximación es la cuenca hidrológica. Esto que normalmente nosotros hablamos con tanta familiaridad, yo me he dado cuenta que no nos es tan familiar. Cuando hablamos de cuenca estamos hablando de una depresión del terreno, por eso aquí siempre refiero de dónde viene la palabra, de cuencus concha, y estoy hablando precisamente de estas características que el terreno da para poder en las laderas de estas cuencas permitir que el agua fluya. Las cuencas pueden variar, difícilmente varían en la forma de la cuenca. Lo que puede variar sobre todo es la textura superficial. Voy a referirme, bueno, aquí antes de esto, las cuencas tienen 3 partes. Una es la cuenca alta, que es la parte del nacimiento, donde está el parteaguas de la cuenca, y donde normalmente nacen los escurrimientos. Hay una parte, bueno, y normalmente aquí, en esta zona, es donde tenemos bosques. Ahorita recuerdan las imágenes que les presenté, Iztapopo, Volcán de Tacaná, Nevado de Colima, Nevado de Toluca, eran pues colinas, partes altas de cuenca, y estas son las que son muy importantes para la recarga de los acuíferos. En la cuenca media, que es esta parte donde la pendiente de los escurrimientos cambia de manera significativa, a menos de 30 grados, en estas partes donde se dan muchas de las actividades agrícolas y agropecuarias. Y en las partes de las cuencas bajas es donde hay una gran cantidad de población. La Ciudad de México, por ejemplo, está en una parte baja de su propia cuenca. Nuestra cuenca es una cuenca muy grande, que va desde la parte del Ajusco y en el norte prácticamente hasta Mineral del Chico, en Hidalgo. De la parte
desde el Iztaccíhuatl-Popocatépetl, que están aquí, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, hasta la sierra de la Mazantla-Matlacinca, Sierra de Cruces. Entonces, nuestra cuenca es muy, muy, muy amplia. El país está regionalizado en cuencas. Esta es una de las regionalizaciones. Prácticamente han cambiado a lo largo del tiempo, dependiendo de los criterios que tomen. Esta es la regionalización que está tomando el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en 397 cuencas en nuestro país. Todos vivimos en una cuenca, todos. Y el manejo de cuencas, ya vinculando bosques y agua, es muy importante. Cuando se pierden bosques, en las partes altas, esto ya dejó de funcionar. Luego me lo van a cobrar como nuevo. No quiere. El foquito no quiere. Bueno, esto es en Chiapas. Les voy a platicar un poco la historia. Durante muchos años en la parte alta de la cuenca se empezaron a aprovechar de manera no sustentable los bosques, de tal manera que se deforestaron. Y los bosques también tienen un papel fundamental en el control de tormentas. Al estar permitiendo que el agua penetre a las capas inferiores del suelo, retiran de las escorrentías esa cantidad de agua. Cuando no existe suelo, cuando el suelo se va erosionando, esas escorrentías fluyen con mayor fuerza y volumen a lo largo del cauce, de tal manera que esto es lo que pasó en Chiapas en el 2005. Ah, no, las cámaras casi no, pero lo que quería era el foquito, porque ya me había encariñado con él. Bueno, Motocintla, Chiapas, aquí no tiene el río Motocintla, precisamente pasó en medio del pueblo, lo destrozó, y hay una cosa curiosa, el verdadero drama es que estas aguas están llevando todo el suelo, son aguas, digamos, chocolatosas, con una gran cantidad de sedimentos, y que son los suelos que se formaron durante siglos y milenios, que estaban depositados en la parte de arriba y que permitían la presencia de bosques, y que esos suelos difícilmente se van a recuperar. Ese es el verdadero drama de la naturaleza. Porque a veces nos vamos ahí con... es importante esta parte de la parte humana, pero pocas veces vemos la parte natural y sus consecuencias en el largo plazo. Ustedes recordarán hace un par de años la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid ocurrieron de manera simultánea en el mes de septiembre, alrededor del 15 y 16 de septiembre, en el territorio nacional. Recordarán que pues en las noticias durante varias semanas estuvo las afectaciones sobre Acapulco. Inclusive hubo personas varadas, era un puente maravilloso, que las personas aprovecharon para irse a su Acapulcazo y ya no pudieron regresar. Y notarán el mismo efecto. Ya estaba así, no, discúlpame. Notarán el mismo efecto, el agua, el color de las aguas, son aguas chocolatosas. Suelos que vienen de algún lado, de cuenca alta. Que esos suelos quedaron expuestos porque se perdió la protección de los bosques. Entonces causan esto. Esto era un conjunto residencial ahí cerca de Laguna de Tres Palos, que inclusive hasta construido de manera sin permisos. Y bueno, esto es la parte importante, por qué conservar los bosques y cómo, de alguna manera, su efecto causa consecuencias directas sobre la calidad de la vida humana. Yo les comentaba hace un momento, normalmente la conformación de las cuencas no cambia en el tiempo, cambia la textura de que encontramos en las cuencas. Esta es una imagen de cómo debió de estar la bellísima Ciudad de México cuando estaba en México Tenochtitlan. Vamos a poner unos puntos de referencia. Ahí en el fondo verán a la izquierda el Iztaccíhuatl y a la derecha el Popocatépetl. Aquí una serie de conos cineríticos
que uno de ellos es el Peñón Viejo. Noten el que está acá hacia arriba de mi sombra, el Peñón Viejo, y estos son conos cineríticos. Esta es una imagen, digamos, una recreación artística. Estamos imaginándonos ahí 1521, cuando llegan los conquistadores. Esta es una pintura realizada por José María Velasco a principios del siglo XX, en donde, qué lástima, no se alcanza a ver, pero créame, aquí debe de estar el Iztaccíhuatl y aquí está el Popocatépetl. Apenas se alcanzan a ver las imágenes de aquí. Nuevamente vemos la referencia del Peñón Viejo. Ahí está. Una imagen más actual. Aquí está. Es la misma cuenca. La misma cuenca. Nuevamente vemos aquí está el Peñón Viejo. Y por acá nuevamente, créanme, debe estar el Iztaccíhuatl y acá atrás debe estar el Popocatépetl. Es la misma cuenca y lo que ha cambiado es la textura. Y evidentemente las características del suelo, sus características de permeabilidad, la recarga del acuífero. Esto, y en el caso de la Ciudad de México, la extracción de agua del subsuelo y, por otro lado, el trasvase de agua de la cuenca del Cutzamala hacia la Ciudad de México, han sido principalmente para abastecer de agua a la gran población de la Ciudad de México. Que por otro lado, también les quiero comentar, en el nivel nacional, el principal consumidor de agua es la agricultura. El segundo, digamos, en el orden, sería la población humana, luego ya en una parte disminuida, la industria y otras actividades. Esto, lo que estamos viendo, era el lecho del lago de Texcoco, ¿sí? Suelos arcillosos, suelos que retienen agua, son lechos del lago. Y ahora, bueno, pues está Iztapaluca y Chalco sobre esa área, y no sorprende que cuando llueve, estos suelos arcillosos reaccionan como deben de reaccionar los buenos suelos arcillosos, no permitiendo la filtración del agua y reteniéndola, y bueno, causan estragos. Esta es una imagen de lo que era Río Churubusco. Esta imagen es 1920, 1950 Río Churubusco, en la actualidad Río Churubusco. Bueno, entonces, a lo que quiero referirme con esto es que las cuencas sí las modificamos en su textura. El agua finalmente reconoce las laderas, los gradientes altitudinales, y esto hace también que de vez en cuando, con grandes precipitaciones, la ciudad tenga problemas por el manejo del agua, porque el agua obedece a las cuencas, y por eso la importancia de... gracias. La importancia de poder manejar un enfoque de cuencas, tanto para la restauración ecológica como para los temas de abastecimiento de agua. Bueno, con este contexto, nosotros como yo estoy trabajando en Pronatura, del 2001 al 2007, un encargo que me dieron la organización fue desarrollar un modelo para restaurar los bosques templados. Normalmente recuerden cómo se hacen las reforestaciones. Llegaba el ejército con los árboles en bolsitas, y el ejército tenía la instrucción de planten estos árboles. Normalmente eran árboles que no tenían nada que ver con el país, árboles de eucalipto, que crecen muy rápido, pero son australianos y que causan verdaderos estragos en los ecosistemas. Los militares muchas veces le tenían tanto cariño a los árboles que hasta los plantaban con todo y su bolsita para que se protegieran ahí. Evidentemente estos árboles nunca desarrollaron. Me tocó ver inclusive cómo se obedecían ciegamente a las instrucciones, les decían a los militares, no quiero ver a ninguno que regrese con árboles. Entonces llegaban, hacían una gran fosa, colocaban todos los árboles, lo tapaban, y evidentemente, bueno, pues estas reforestaciones nunca fueron exitosas. Por ese motivo, nosotros como asociación civil nos dimos a la tarea de desarrollar un modelo que permitiera efectivamente recuperar los bosques. Este modelo lo ensayamos del 2001 al 2007 en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, y fue la base para poderlo proyectar en una mayor superficie
en el Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua. Aquí nada más baste comentar. Y nosotros éramos la organización que más habíamos plantado árboles en un solo año. Habíamos plantado 150,000 árboles en un solo año. Como ONG tenemos así como el récord. Cuando nos invitan a este programa, era un programa bastante desafiante. 25,000 hectáreas para plantar 30 millones de árboles y además con el otro componente en todo el país. Esto fue gracias primero a una visión de vanguardia de Neville Aisdell, que era el presidente mundial de Coca-Cola, en donde hizo un compromiso de esos que de repente pasan desapercibidos, pero son muy interesantes: devolver a la naturaleza cada gota de agua que emplea Coca-Cola en la elaboración de sus productos. Y bueno, se consume mucha Coca-Cola en el mundo, entonces estamos hablando de una gran cantidad de agua. Y entonces le dio esta instrucción a toda su compañía en todo el mundo, y en cada país se aterrizó de manera diferente. En México se hicieron varias cosas. Por ejemplo, algunas plantas captaron agua de lluvia en sus techos y la reinyectaron. Evidentemente disminuyeron el consumo de agua en la producción de sus productos. Pero una cosa muy interesante, dijeron, bueno, recuperemos el agua de la forma natural, que es a través de los bosques y los bosques de cuenca alta. Entonces nos hicieron una invitación para participar con este desafío interesante. Nosotros a su vez hicimos el enlace con la Comisión Nacional Forestal, y entonces se conformó una cosa muy peculiar, que es poco común que un gobierno, una empresa de la iniciativa privada, una asociación civil, que es de la sociedad civil organizada, y las comunidades unían esfuerzos para una tarea común. Esto normalmente no se ve. Normalmente cuando hablamos de reforestación, recuerden, les acabo de comentar, se pensaba, pues lo tiene que hacer el gobierno, y pues era tarea del gobierno. Nosotros pensamos que hay algunas tareas que son tan importantes y de tal magnitud que ya no es suficiente pensar que el gobierno solo la haga, que como ciudadanos tenemos que tomar acción. Y este fue el caso. Entonces firmamos un convenio el 12 de julio de 2007 y afortunadamente, gracias a los buenos resultados, este convenio ha sido refrendado en el 2011, 2013, 2014 y estamos a punto de refrendarlo nuevamente. Hay una cosa interesante aquí que también los quiero poner en contexto. Normalmente cuando se hacen programas, trabajos, colaboraciones con gobierno, es difícil trascender de gobierno a gobierno. Recuerden, en el 2012 concluyó un gobierno federal de un partido diferente en el que está ahorita en el poder. Entonces, este salto de gobierno en gobierno para nosotros también representó un desafío, y afortunadamente hemos encontrado también la apertura para que podamos continuar con este programa. Hay un detalle bien interesante en el común de los ciudadanos. Cuando yo platico con muchos ciudadanos sobre el tema de la reforestación, sobre el tema de recuperar bosques, muchas veces se piensa que recuperar bosques es fácil, es rápido y es barato. Fácil, rápido y barato. Ninguna de las tres es verdad. Es bastante complicado. A veces estamos en el nivel de experimentación, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. Apenas en el año 2001 se originó el concepto restauración ecológica forestal. Es decir, hace 14 años apenas inició esta rama que estamos desarrollando. En un país tan diverso biológicamente como México, en donde tenemos más de 300 especies de encinos, es el centro donde se originaron los pinos de aquí para el mundo. Tenemos bosques de diferentes tipos, inclusive el gran botánico Jerzy Rendowski, del Instituto Politécnico Nacional, alguna vez dijo, en México están prácticamente todos los tipos de vegetación. Entonces,
para poder restaurar estos tipos de vegetación es bastante complicado. Entonces, la segunda es bastante lento. No es rápido recuperar un bosque. Estamos hablando de décadas. Por lo menos 30 años para recuperar bosques. Y la tercera es barato. Al contrario, yo hago la comparación, es como si en una casa hubieran entrado unos ladrones y hubieran robado todo, todo, todo. Recuperarlo va a ser muy difícil. Entonces es lo que ocurre con los bosques. Se han eliminado los árboles, pero también los suelos, y para recuperarlos es bastante costoso. Estamos así contra varios hándicaps. Y sin embargo, bueno, encontramos también la voluntad de poderlos recuperar porque se han comprendido la importancia de tener los bosques. Sobre todo las comunidades. Las comunidades, cuando nosotros platicamos con ellas, ellos han comprendido todo lo que perdieron. Decían, aquí había agua y ya no hay agua. Aquí ahora tenemos un calor tremendo y antes no había, el clima era más templado. Aquí había antes animalitos con el que uno podía cazar y ahora no hay nada, ¿no? Entonces, realmente la pérdida de los bosques va asociada normalmente a la disminución de los ingresos económicos de las personas. Por eso, no es nada extraño encontrar una gran correlación entre los índices de marginación y las áreas deforestadas. Bueno, una cosa interesante, recuperar bosques no es nada más agarrar y plantar árboles. Aplicamos nosotros lo que llamamos un enfoque, bueno, varios enfoques, el holístico, el sistémico, el ecosistémico y el histórico contextual. A ver, voy a explicar así muy rápidamente. Si nosotros queremos recuperar el bosque, no basta plantar un árbol, hay que atender también las causas raíz. Y las causas raíz están muchas veces relacionadas con ingresos de las personas. Las personas necesitan comer. Y partimos también de un principio humanista. El humano no es malo por naturaleza. Es decir, no hay ningún humano que desde chiquito agarre y diga, yo voy a agarrar el hacha y cualquier árbol que se me cruce lo voy a tirar. Obedecen muchas veces a causas económicas, de poder obtener un ingreso tangible el día de hoy, y el árbol es una fuente de riqueza. Los bosques son fuente de riqueza. Entonces también es cambiar los paradigmas, tanto de las comunidades y de nuestra organización. Nuestra organización nació pensando que no había que tocar un solo árbol, que cuando veamos a alguien con un hacha, había que tacharlo de criminal. No, al contrario, los árboles son fuente de riqueza. Y entonces el cambio de paradigma hay que manejarlos adecuadamente, los bosques, porque son parte de la solución para que los índices de marginalidad puedan disminuir. Y en este gran enfoque, no solamente basta plantar árboles, hay que hacer varias cosas. Entre ellos, conservar los suelos y, también muy importante, dar mantenimiento, cuidar y cultivar lo reforestado. ¿Sí? Entonces, estas acciones de reforestar, mantener lo reforestado y conservar los suelos son proyectos que están en este ámbito de restauración ecológica. Recuerden, lo que nos interesa mucho es agua y bosques, que estarían aquí en el centro de este esquema. También hay el otro tema. El otro tema es que hay que brindar alternativas económicas a las personas para que puedan aprovechar los recursos que están a su alcance, incluyendo las áreas bajo reforestación, bajo restauración ecológica. Normalmente se piensa que cuando uno reforesta, ya no hay que tocar ese terreno, nada más hay que esperar a que crezcan los árboles y después aprovecharlos. Y si recordamos que cada propietario tiene 4 hectáreas de bosque, que es el promedio, y si ya no las va a tocar, bueno, pues de qué va a vivir. Entonces hay que brindarles alternativas económicas. Y aquí hay proyectos de sustentabilidad que ahorita les voy a comentar con más amplitud. Sin embargo, también nos dimos cuenta de otra cosa. Paradójicamente, los sitios que son importantes para la recarga de los acuíferos no tienen agua. Estoy hablando de las laderas de las montañas, de las cuencas altas. Los suelos son tan permeables que cuando cae el agua de lluvia, el agua prácticamente
se escurre hacia el subsuelo y no hay disponibilidad de agua. Entonces las comunidades, es un tema paradójico, son importantes para la recarga del agua, pero no tienen agua. Y el agua, aparte de ser un indicador de bienestar social, también es un detonante de economías. Cuando uno tiene agua, puede desarrollar agricultura, puede desarrollar cultivo de hortalizas, puede desarrollar crianza de animales. El agua realmente es esencial para muchas de las actividades económicas productivas. Entonces, en ese sentido, también pensamos que era muy importante, como buscando un efecto detonador, que hiciéramos proyectos de captación y disponibilidad de agua, que también ahorita les voy a comentar. Y evidentemente también nos interesa mucho el aspecto del cambio de las percepciones, sobre todo yendo hacia una cultura del agua para valorar el agua y mejorar la cultura del uso de la misma. Bueno, este programa que se firmó en el 2007, pero que en realidad el primer árbol lo plantamos en el 2008, al 2014, ¿qué hemos logrado? A ver, estos son los logros de este programa. Hemos reforestado 57,000 hectáreas, 57,500, con más de 61 millones de árboles. A veces el número no nos dice nada, lo voy a contextualizar. 57,000 hectáreas es como si yo hiciera una carretera de 100 metros de ancho que partiera de la Ciudad de México y llegara hasta Alaska. Esos son 57,000 hectáreas. 61 millones de árboles en este periodo es como si hubiéramos plantado. Yo sé que los árboles no se plantan de noche, no se plantan en invierno, no se plantan en primavera. Sí, hay una época muy particular de plantar árboles, pero vamos a imaginar que plantáramos árboles de manera constante. Bueno, esta cantidad de árboles es como si es el equivalente a haber plantado un árbol cada 4 segundos, desde el 2008 al 2014. Si yo colocara los árboles en una línea recta, en la misma distancia que los colocamos en el campo, que son 3 metros, porque los árboles crecen y tienen que tener espacio para su desarrollo, si yo colocara una hilera de estos árboles, yo hubiera dado 4 vueltas a la Tierra por el ecuador. Esa es la cantidad. Este es el principal programa de esta naturaleza de colaboración, gobiernos, iniciativa privada y sociedad civil organizada en el mundo. El siguiente ejemplo, el esfuerzo similar que se ha hecho, ocurrió allá por Etiopía, es un esfuerzo que se llama el Cinturón Verde. Mahari Matai, que fue premio Nobel en el 2004, le llamaron la mujer árbol. Durante 30 años, con apoyo de muchos gobiernos, de muchas instituciones y de muchos grupos, durante 30 años plantó 30 millones de árboles. Es decir, nosotros en este esfuerzo ya plantamos el doble del que le sigue en el mundo. En México, ¿quiénes nos siguen? Digamos, también ProNatura, somos una red de organizaciones. Una de nuestras organizaciones, que es ProNatura Sur, está trabajando con Bonafont, es la que nos sigue. 1 millón de árboles. Hay muchos otros esfuerzos, o sea, yo los invito a que busquen en internet quién planta árboles en México y en el mundo. Pero normalmente la mayor parte de los esfuerzos están en el orden de los miles. Muy pocos, no sé, menos de 10, estamos en el mundo, estamos en el orden de los millones. Y ninguno de esta característica. Y son de las cosas buenas que pasan en el país, pero que a veces estamos tan llenos de tanta bombardeo de cosas que no nos gustan y que ocurren en el país, que nos olvidamos de las cosas positivas que están ocurriendo. ¿Sí? En México está el principal esfuerzo por recuperar bosques del mundo, que es este caso. Y una cosa interesante,
Prácticamente la mitad de lo que hemos reforestado ya le dimos mantenimiento. Es decir, normalmente lo que se hacía era, se planta el árbol y en la vida lo volvían a ver, volvían a regresar las personas. Es más, ni siquiera le daban la bendición, ¿sí? Ahí lo dejaban abandonado a su suerte en el campo. Nosotros regresamos, lo reconformamos el cajete. Saben, el cajete es este arillo de tierra que está alrededor del árbol, que permite que haya mayor humedad. Lo desllevamos, vemos si hay, evidentemente contamos la sobrevivencia de los árboles. No todos los árboles sobreviven, esto es algo natural. Y me voy a adelantar a una de las preguntas. ¿Qué porcentaje es de sobrevivencia que tenemos? 65%. Y lo voy a contextualizar también. El humano, con todo y la investigación científica, especialistas, hospitales en neonatología, pediatras, vacunas preventivas, esquemas de ácido fólico para las madres, consejos, etcétera, etcétera, toda una cultura alrededor de los recién nacidos. Con todo y eso, los recién nacidos se mueren. O sea, no todos sobreviven. Hay una parte que es natural de la propia conformación genética de los organismos. Cuanto más en la naturaleza, hay poblaciones en que estamos en un entorno cambiante, se nos olvida a veces. En los últimos años, en el año 2013, fue el año más seco en la historia del país. El año 2014, el año más lluvioso en la historia del país. En años consecutivos, los extremos. Hoy en la mañana escuchaba en el radio que estamos a 20 de marzo y el Servicio Meteorológico Nacional ya decretó que este mes es el más lluvioso, el marzo más lluvioso desde 1941. Y todavía nos faltan algunos días, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un entorno cambiante que se nos olvida. Normalmente en un bosque adulto hay 200 árboles. Nosotros plantamos 1100 árboles por hectárea. Entonces estamos plantando 5 veces más de lo que habrá en estado adulto. Es decir, aún perdiendo el 80%, tendríamos una densidad adecuada. Sin embargo, también en las acciones de mantenimiento estamos replantando árboles. Estamos reponiendo árboles. Entonces, bueno, normalmente estos datos también ayudan a contextualizar qué tan bueno o qué tan malo es el valor de sobrevivencia de 65%. También les quiero comentar, el único estudio de largo alcance que se ha hecho sobre sobrevivencia de árboles en plantaciones forestales es el realizado por Pedro Ernesto del Castillo, 15 años de investigación en reforestaciones en Veracruz. Lo que él encontró que el pico máximo de sobrevivencia era 15% y el normal era 5% de sobrevivencia. Entonces, bueno, en realidad, 5% histórico versus 65% que es el que hemos logrado, nos están hablando de cosas que se están haciendo bien y que hay que replicar. Bueno, en el tema y conservación de suelo, obras de conservación de suelo, hemos realizado 13.790 hectáreas. Es decir, no basta nada más plantar árboles, darles mantenimiento, también hay que hacer acciones para conservar los suelos donde están estas áreas. Recuerden, lo que nosotros estamos interviniendo zonas deforestadas, zonas alteradas. No estamos reforestando en bosques bien consolidados. Estamos en donde ya se perdieron los árboles. En estas imágenes que yo les mostré al principio, ahí en esos sitios estamos trabajando. Y en el tema de agua, yo les comentaba que hemos visto que son detonadores. Bueno, ahorita les voy a mostrar algunas ollas captadoras de agua, pero digamos son grandes embalses que estamos recubriendo con una membrana de polietileno y que permiten que el agua se retenga para que lo puedan utilizar las comunidades. Y la pueden utilizar en agricultura, hay quienes han cultivado nopales con esa agua, hay quienes la consumen para uso doméstico, no uso humano, sino es para lavar ropa, para aseo de casa, para uso sanitario. También hemos hecho
cisternas comunitarias, ahorita les voy a mostrar algunas, techos captadores de agua, habilitar techos captadores de agua. Es increíble, pero en muchas de las comunidades que padecen de disponibilidad de agua, no hay una cultura de capturar el agua del techo de la propia vivienda y se deja escurrir y se pierde. Entonces, bueno, estamos en este tema y también estamos incursionando en las plantas de tratamiento de agua residual para tener mejor agua en cuenca alta, porque finalmente es agua que el agua residual de las comunidades que se contamina desde arriba, eventualmente esa contaminación llega a toda la cuenca. En el tema de la productividad, de promover actividades económicas, hemos desarrollado 15 viveros comunitarios. Son viveros que producen plantas locales. Una de las cosas interesantes del programa es que no plantamos nada que no sea de la región. Si en una zona debemos de plantar oyamel, plantamos oyamel. Si en una zona debemos de plantar pinos, ahí es lo que plantamos. Nunca hemos plantado algo exótico, un eucalipto, una casuarina, cosas así raras en los ecosistemas, ¿no? Nuestra organización fundamentalmente busca la conservación de la biodiversidad nacional. Y bueno, también estamos en promover la producción en traspatio en las comunidades donde trabajamos, en los producción de modelos innovadores de producción intensiva, aún en zonas desérticas, en cultivo de orégano, stevia, que seguramente muchos de ustedes ya conocen esta plantita que lo estamos haciendo en huertos muy confinados. Es una plantita que produce azúcares que no tienen calorías. También estamos en el tema de los huertos frutícolas, promover la plantación de árboles que produzcan frutos y modelos silvícolas. Y bueno, también en educación ambiental es el tema que hemos abordado. Voy a hablar un poco más profusamente de cada uno de estos temas. ¿En dónde hemos plantado árboles? Este es el mapa del país donde hemos hecho estas acciones. Estamos hablando de 31 estados de la República, 365 municipios. Créeme que es bastante complicado ir a hablar con cada uno de los alcaldes, porque también esta es otra característica del programa. Un nivel de aproximación es trabajar con los municipios. Entonces, hablamos con los alcaldes, firmamos convenios de colaboración. Estamos en 1039 comunidades, 1365 sitios, y en el programa han participado 190,000 personas. Desde producción de planta, los que transportan, los que la cargan, los que la reforestan, los que les dan mantenimiento, los que trabajan en los viveros comunitarios, los que están beneficiados por las ollas captadoras de agua, por las cisternas comunitarias, etcétera, etcétera. Es un trabajo bastante complejo. ¿Sí? Y bueno, tenemos el único estado donde no hemos participado todavía es Baja California. No tenés un programa que inició en el 2008 y bueno, gradualmente hemos ido avanzando en el país. Pero sí, una cosa interesante, es un programa de contexto nacional. En el tema de reforestación, bueno, ya les comentaba que estamos desde la selección de la planta, identificar en cada sitio lo que se debe de cultivar. La mayor parte de lo que hemos cultivado corresponden a pinos y encinos, pero también hay una gran cantidad de vegetación de zonas desérticas, también donde hemos intervenido. De hecho, la tercera especie que hemos cultivado es mezquite. Y también hemos ido a las partes de humedales, hemos estado en el tema de manglar. A veces el transporte de la planta, pues estamos en sitios donde normalmente los programas tradicionales de reforestación no llegaban. Sitios bastante alejados de las vías de comunicación, con comunidades que era la primera vez que escuchaban hablar de un esquema. Y un tema importante en el tema de la reforestación es que las comunidades son las que plantan el árbol, no es el ejército, son las comunidades, las dueñas del terreno, y son las que se les da un pago por esta acción. Y no solamente por esta acción, sino también por el mantenimiento eventual que ellos hacen.
Evidentemente hay un detalle que tratamos de cuidar mucho, es el beneficio es para ti, los bosques, este es tu bosque, eh, te estamos ayudando a recuperarlo, el beneficio es tuyo y si tenemos un 70% de sobrevivencia para el siguiente año, te podemos apoyar con mantenimientos. Entonces, bueno, este es un gran aliciente para que las propias comunidades estén muy al pendientes de que si hay algún incendio, luego ellos lo apagan, de que si hay quienes han hecho riegos auxiliares en estas épocas en donde la lluvia escasea, van y riegan ellos mismos las plantas para que sigan sobreviviendo. Entonces es un esquema, se está conformando un círculo virtual muy importante. En el tema del mantenimiento ya les decía que estamos reponiendo los árboles. Eventualmente habrá que hacer lo que nosotros llamamos una entresaca, es una práctica para quitar árboles. Hemos plantado más árboles de lo que un bosque natural en estado adulto tiene y entonces eventualmente, yo creo que en el año 5, en el año 6 de cada plantación, tendremos que retirar selectivamente algunos para dar paso a mejores posibilidades de desarrollo de los árboles. Obras de conservación de suelo y agua. Son muchas y muy variadas. En cada sitio se aplica la que mejor corresponde. Lo que buscamos también con ellas es que muchas de ellas permiten el paso del agua al subsuelo, en particular las tinas ciegas, que son zanjas que se hacen en el suelo para retener momentáneamente el agua y permitirle que pase a las capas inferiores del suelo. Pero también hemos hecho barreras de piedra acomodada, zanjas trinchera, barreras de material vegetal muerto, acordonamientos, cabeceo de cárcavas, en fin, son alrededor de una gama de 30 actividades diferentes de conservación de suelo. Ya les comento, estamos hablando más de 12,000 hectáreas trabajadas con estas características. Esto es en el Nevado de Colima. Esta es una barrera de geocostales, en donde pues los escurrimientos que se estaban dando aquí y daban lugar a cárcavas, pues ya se han retenido y se da lugar a un mejor manejo de estas laderas. Estas son las ciudades captadoras de agua. Hemos construido 16, la más pequeña de 9,000 metros cúbicos de capacidad, la más grande de 170,000 metros cúbicos de capacidad, es prácticamente una presa, y que brindan posibilidad de dar agua a comunidades que no la tenían y que están colidantes a los sitios de reforestación. Entonces estamos detonando economías locales para que también se puedan permitir. Esta es una que estábamos prospectando y que eventualmente la trabajamos para ese Nopala de Villagrán, en Hidalgo, para poder dar esta posibilidad. Y el otro tema son las cisternas comunitarias. Las cisternas comunitarias son tanques de concreto que la estamos haciendo en sitios donde también estamos trabajando en reforestar, pero que no hay agua. Entonces, muchas de estas cisternas las estamos alimentando con escurrimientos de techos de las propias viviendas o de construcciones en la localidad. Una cosa muy interesante es que para los municipios es muy importante. ¿Recuerdan esta imagen que les pasé hace unos momentos en donde hay una manguera y está llenando las cubetitas? Bueno, los municipios, estoy hablando de las partes áridas del país, de Guanajuato, Aguascalientes, las partes de San Luis Potosí, donde hemos hecho estas acciones, también tienen esa misma práctica, llevan la pipa y llenan botecitos. En una de estas cisternas que construimos cabe más de una pipa. Entonces a los municipios también les resulta muy interesante colaborar, porque en lugar de llenar cubetita por cubetita, llenan esta pipa, y esta cisterna, la hacemos en sitios comunitarios. Estamos hablando de escuelas, estamos hablando de centros comunitarios, de cruces de caminos, y la idea es que promovamos la cultura colectiva del cuidado y uso del agua. No estamos interesados y no hemos hecho cisternas en el traspatio de cada casa, no es el tipo. Queremos
realmente incidir en la creación de culturas del agua. Entonces estas son las cisternas, ahí dice ollas captadoras, pero bueno, estas son otras cisternas comunitarias, estas son en escuelas. Increíblemente, a veces es una tristeza llegar a escuelas si no hay agua, y los sanitarios es temerario visitarlos. Entonces, bueno, en estos sitios, donde además están los techos de las propias aulas, nada más hacemos esto, las conectamos y solucionamos un problema ahí. Estos son los techos captadores que también, les comentaba, no hay esta cultura de captar el agua de la lluvia. Y es muy sencillo realmente, con canaletas, y la conduces a un centro, en este caso es una cisterna, y entonces das viabilidad resuelves un tema de una manera realmente muy sencilla. Estamos en el tema de los viveros comunitarios. Esto surgió, este es un vivero que inauguramos el año pasado, y aquí está, lo hicimos con la asociación civil que se llama Selva Negra, que patrocina a Maná, y aquí está el famoso FER de Maná, ahí en este vivero de Huixculco. Y cuando nosotros iniciamos el programa nos dimos cuenta de una cosa bien interesante. Queríamos reforestar con las especies locales, pero nadie las producía. Por ejemplo, todos ustedes han escuchado hablar de la mariposa monarca. La mariposa monarca en Michoacán y en el Estado de México, sus áreas de invernación son sobre árboles de oyamel. Bueno, si queríamos trabajar ahí, teníamos que plantar árboles de oyamel. Curiosamente nadie produce oyamel. ¿Sí? Tarda 2 años en desarrollarse en vivero, no es costeable. Entonces lo que nosotros hicimos fue ver esto como un área de oportunidad. Oye, ¿por qué no promovemos aquí una empresa, un vivero comunitario que produzca oyamel y que se lo venda a la Comisión Nacional Forestal, y la Comisión Nacional Forestal nos los done? Entonces creamos un círculo virtual ahí, los viveros comunitarios, y además empleo, empresa formal. Cada uno de estos viveros factura, tienen su registro como empresa, crean empleo y se genera una derrama económica. Son viveros no de gran producción. Estamos hablando del máximo, esta producción alrededor de 400,000 árboles. Que no son nada comparables a los viveros de gran escala que producen 5, 6 millones de árboles, 20 millones de árboles. Pero es muy importante para la economía local, y sobre todo damos atención a un tema que es empleo. Estos son los huertos de traspatio. Uno normalmente piensa, bueno, la gente de campo sabe cultivar las plantas de pasote, cilantro, cebolla, papa, pero increíblemente no es así. Nos ha sorprendido la gran cantidad de personas que es la primera vez que cultivan una hortaliza. Y entonces nosotros lo que hacemos es un mismo esquema. Si ya capturamos agua del techo, si ya la tenemos almacenada, bueno, distribuyámosla en un pequeño huerto de traspatio con una tecnología de riego por goteo, de tal manera que el agua de un tinaco sea suficiente como para toda una producción. Y bueno, esta producción es tan importante que les permite ahorrar a las personas. En lugar de comprar verduras, ya las producen, y también incrementa su nivel de nutrición al ingerir pues una mayor variedad de verduras. Hicimos un estudio sobre el impacto en lo económico que tiene esta acción. Y bueno, para cada familia en donde hemos instalado estos huertos, al año se pueden llegar a ahorrar hasta 5,000 pesos de lo que normalmente gastaban en verduras. Hay un caso que me pareció muy interesante, bueno, dos, les los platico rápido. Uno de ellos bueno, normalmente son personas que no tienen empleo, ¿sí? O sea, que viven no tienen un empleo remunerado, viven del ganadería extensiva, muchas de veces de la producción de su milpa, y a veces es nada más para autoconsumo. Muchas veces el poco dinero se les va en
Hay un dato que hoy te estoy recordando, un dato que sacamos, que normalmente el ingreso por familia es de menos de 3,000 pesos al mes de estas familias con las que estamos trabajando. Estamos trabajando, el 60% de las comunidades con las que trabajamos están en muy alta marginación y el resto están en marginación, ¿no? Entonces, es interesante porque este programa va a los poseedores de los terrenos forestales y quienes lo necesitan realmente. En el estado de Hidalgo, en la comunidad de San Sebastián Capulines, colocamos 50 huertos comunitarios de este tipo. Normalmente iba una persona con su camionetita, iba y les vendía verduras. Bueno, ya el señor ya no va, ya nadie le compra verduras. Entonces, bueno, ahí nos acusaron de causar desempleo. Pero bueno, lo que dijimos, bueno, es el señor ahora tiene la oportunidad de ir con su camionetita a otra comunidad y ofrecer sus verduras. Y hay lo que también promovemos es, bueno, si tú normalmente comprabas un kilo de cebollas y esos kilos de cebollas te costaban 5 pesos y ahora las produces, bueno, esos 5 pesos ahórralos, ponlos en un cochinito. Bueno, hubo una persona en Jalisco que nos acaba de decir, gracias a ese ahorro, es la primera vez en la vida que yo le pude comprar juguetes de Día de Reyes a mis hijos. Es la primera vez. Entonces, bueno, es este cambio de paradigmas y para algunas personas algo tan sencillo les cambia la vida. ¿Sí? Y bueno, también estamos incursionando en modelos novedosos. Esto es en San Luis Potosí. Módulos agroforestales son módulos de 1,000 metros de superficie, 1,000 metros cuadrados de superficie, en donde con riego por goteo, realmente también esto nos sorprende. Uno pensaría, los israelitas lo inventaron el riego por goteo allá por los años, empezaron las primeras experiencias en los años 50, en los 60 los desarrollaron, en los 70 todo el mundo se asombraba de la producción de los kibbutz, ya bastante tiempo. En México no es tan accesible el riego por goteo ni tampoco tan conocido. Entonces nosotros hemos promovido mucho de estas técnicas que también ahorran agua, que para zonas desérticas, como las 2/3 partes del país, son ideales. Y entonces en lugar de tener aprovechamientos extensivos, podemos hacer un aprovechamiento intensivo en una zona para una alta productividad. Esto es en San Luis Potosí y bueno, y lleva acompañado la producción de frutales. Colocamos en los laterales de estos terrenos árboles de durazno para el autoconsumo y son bastante rentables. Acabamos de visitar uno que produce manzanilla y el señor nos decía, es que es increíble, así un trocito de terreno, así un pedacito de terreno, me da 80 centavos ya de manzanilla. Y el señor tiene 1,000 metros cuadrados de manzanilla cultivado ahí. Entonces para él también le cambió la vida. Cultivo de orégano. El orégano, el que nosotros nuevamente consumimos, es un producto que se extrae de una manera muy silvestre, ¿sí? Prácticamente está el cultivo, más bien están los árboles que se desarrollaron ahí, que ahí nacieron, y llega el que lo aprovecha, lo corta, la rama la azota y las hojitas son las que las venden. Nunca ha habido un cultivo, o sea, un cultivo me refiero al cuidado y a procurar todas las prácticas culturales para que la planta pueda desarrollarse mejor. Entonces nosotros a través de esto se llama un acolchado de piedra y además le ponemos un siliferticalcio, que es un fertilizante natural. Incrementamos en 30% la producción de 270 hectáreas en el estado de Guanajuato. Nada más en un solo año. Entonces, y además, estas áreas, es interesante porque pegadito a estas áreas tenemos reforestaciones.